Robert Francis Prevost, estadounidense y nacionalizado peruano en 2015, se convirtió en el nuevo papa de la Iglesia Católica, tomando el nombre de León XIV. Esto tras la cuarta votación realizada por el cónclave de cardenales. Desde Estados Unidos y a través de redes sociales, Donald Trump felicitó al nuevo papa, señalando que desea conocerlo con ansias y que es un honor saber que el primer pontífice es el primer pontífice estadounidense en este caso. Vamos a hablar de este tema, para eso estamos ya en el estudio con María Elena Pimstein, académica de Derecho Canónico de la Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Mucho gusto, muy contenta. ¿Y cómo se toman, digamos? Porque, claro, nuevo pontífice, hay varios hechos que son bien relevantes en términos de ir analizando, pero la figura de Prevost, León XIV ya, bueno, muchos van dejando detrás el nombre de cardenal, ahora con el nombre de papa, evidentemente. Y te quería hacer la pregunta, ¿por qué crees tú que opta por el nombre de León? Recordando a León XIII, digamos, que ahí puede haber una señal importante, ¿no? Fíjate que yo estaba tratando como de decodificar lo que vemos hasta este minuto sin Wikipedia, digamos, en el sentido de justamente el nombre, el pertenecer a la Orden Agustina. Las funciones que ha cumplido en la Iglesia. Y respecto al nombre, la figura de León XIII es una figura muy potente en la historia de la Iglesia, que yo diría que uno de sus legados más conocidos fue todo el tema de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia, sí, en medio de una revolución industrial. La encíclica Rerum Novarum. Claro, y resulta que en el fondo, estudiando, tiene otras cuestiones que llaman la atención, como por ejemplo que él unía mucho el tema de la política con lo espiritual. ¿En qué sentido? En que hablaba, por ejemplo, que los representantes de la Santa Sede, que son los nuncios, en el fondo representaban, por una parte, un poder espiritual en cuanto nuncio, pero un poder, entre comillas, temporal en cuanto embajadores, porque los nuncios como puentes entre la Iglesia Católica y los lugares donde están los nuncios apostólicos. Los estados y las iglesias. Entonces, se nota también un tema de cómo se inserta la Iglesia frente a los distintos estados. Eso es otra de las ideas que surgen respecto de León XIII. Otro dato es que León XIII también fue un papa que fomentó el ecumenismo, ¿ya? Expliquemos qué es el ecumenismo. En el fondo, la unión o la cercanía con las iglesias cristianas, ¿ya? Uno habla de ecumenismo cuando es acercamiento a las iglesias cristianas, claro, y las no cristianas uno habla del encuentro fe y razón, claro, ¿ya? Entonces, en el fondo, las iglesias cristianas, en este caso, León XIII se acercó a los luteranos y también a los ortodoxos griegos. Entonces, también eso da un mensaje de todo lo que significa, por ejemplo, la libertad religiosa. Eso último, perdona, en lo que fue también parte del papado de Francisco, cuando se encontraba o se reunía con el gran patriarca, de la iglesia ortodoxa, si mal no me acuerdo, con otras iglesias, no solamente cristianas, sino de otras religiones también. Efectivamente, o sea, fíjate que en este rato me han llegado algunos mensajes de amigos míos peruanos que lo conocen. Ya. ¿A qué te cuentan? Eso es interesante. Es interesante porque, en el fondo, cuando salió Francisco, yo también tenía amigos que lo conocían, claro, por Buenos Aires. Estábamos más cerquita. Claro, y en Perú el Papa ha estado 40 años, a pesar que nació en Chicago, que me han contado, fíjate, que de todas las partes, de gente que lo ha conocido directamente, todos me han dicho más o menos lo mismo, que es una persona muy moderada, muy educada, muy cordial, muy abierto al diálogo, muy mesurado y muy como encantador como persona. O sea, muy dialogante. Y de lo que me han dicho también he sacado la conclusión que es esta mezcla de pastor
Y por otro lado, ha ejercido una serie de funciones a nivel de su orden agustina, ha sido prior general de los agustinos, y también ha ejercido, bueno, funciones como el obispado de Chiclayo, no sé si lo estoy diciendo bien. De Chiclayo, sí. Pero en el fondo... Chiclayo, perdón, Chiclayo. Chiclayo, Chiclayo. No, yo estaba segura que algo más le había dicho. Pero en el fondo, y ha participado en el comité permanente de la Conferencia Episcopal Peruana, y hace un par de años fue nombrado por el Papa Francisco como prefecto del dicasterio para el clero. O sea, ha realizado funciones en la Iglesia muy disímiles, entre comillas. Y déjame ir a ese último punto, María Elena, porque claro, dicen muy cercano al Papa Francisco. Ahora, ¿sabremos en algún minuto si el cónclave tomó eso como una línea en términos de continuidad, de la recomendación que pudo haber hecho el Santo Padre en algún minuto? No lo sabemos. Recordemos que aquí hay un juramento por parte de los 133 cardenales del silencio. Ahí igualmente se van conociendo cosas, pero ¿eso podría, crees tú, a priori, haber sido un elemento que haya terminado con Prevost como Papa? La cercanía y esas similitudes que podría tener con el anterior pontífice. Mira, eso como que escapa a mi imaginación. Lo que sí, que en el fondo el deber de secreto en el cónclave es absoluto, y quien lo viola comete un delito canónico que merece la excomunión inmediata. Excomunión, claro. Yo fíjate que el primer pensamiento cuando lo vi aparecer en el balcón y dijeron que era él, yo no lo conocía para nada, fue... ¿Cómo no ver la providencia divina en que es un cardenal que nació en Estados Unidos? Cuando hoy día el mundo está expectante y temeroso de lo que está haciendo Trump, sí, claro, en distintos ámbitos. Celebrado por Donald Trump, digamos, pero ya visto en algunos lugares, hay que ir chequeando y conociendo que parece que no iba muy de la mano con la mirada del presidente Trump. Bueno, eso va a dar para la discusión después. Pero, y déjame ir a un punto, leía que en términos de la historia, porque aquí obviamente son varios los elementos que confluyen para que un cardenal termine siendo papa, no solamente los terrenales, sino también los espirituales, y por sobre todo lo espiritual, evidentemente, en la fe católica. Se decía que era muy improbable que un estadounidense llegara a ser papa. Primera potencia mundial, de alguna manera esa representación era bien difícil. Aquí estamos igualmente, yo no quiero decir que eso sea la máxima y que es así sí o sí. Claro, ¿por qué salió Prevost? Estadounidense, pero más bien con un arraigo bien claro latino, en Perú, en la región. De hecho, aquí estuvo en Chile, entiendo, un par de veces, si no varios. O sea, mira, yo, como te decía, mi primera reflexión fue profundamente espiritual, porque a mí no se me había ocurrido, pero eso da lo mismo, en el fondo... O sea, muchos decían, bueno, vuelven los papas italianos. Italiano. Yo pensé que iba a ser europeo. Europeo, para hacerlo más amplio. Más amplio. Pero en el fondo se me conectó con la imagen que sacó Trump en la Casa Blanca, creo que fue el domingo, vestido de papa, que en mi opinión es un atentado contra la libertad religiosa lo que hizo. De mal gusto. Además de mal gusto, pero te digo que incluso jurídicamente es muy objetable. Entonces digo, y qué increíble, y sale cardenal, nació en Estados Unidos. ¿Cómo no conectar las dos cosas? ¿Y cómo no ver la providencia de Dios de que en el fondo a lo mejor hay más... Por algo será, dices tú. Yo creo que sí, como puentes en distintas líneas. A mí me llamó la atención. María Elena, ¿cuáles son? Esta es la clásica pregunta cuando una persona asume un cargo, pero creo que aquí también para lo que es el Papa es bien pertinente. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos del nuevo Papa en esta iglesia? Porque también se hablaba de más reformas o no, seguir una idea progresista o no. Desde lo conservador, que puede ser lo ideológico, a lo progresivo, progresista en términos de lo pastoral. ¿Qué líneas ves tú ahí en esto que vamos conociendo? O sea, mira, yo estoy como detenida en los signos de hoy. Perfecto. ¿Y en qué sentido? Que en el mensaje que él leyó, que se le veía profundamente emocionado, yo conté no alcancé a contar todas las palabras, pero una de ellas fue paz, que las dijo 8 veces. 8 veces. 8 veces. Bueno, ¿para qué? Me dio la impresión así como
en el fondo como de approach, primer approach, que esa era la que más repitió, no estoy segura. Ya. Pero en el fondo resulta que toma el mensaje de la paz y resulta que el último mensaje de Francisco, el domingo de Resurrección, cuando dio la bendición Urbi et Orbi, habló de la paz y el fin de la guerra. O de las guerras. Perdón, obvio. No, sí, pero lógico, pero entiendo. Entonces yo dije, qué increíble, o sea, eso recibe Claro, la de hecho, me posta. recuerdan, en su discurso hoy en el balcón de la San Santa Sede, de San Pedro, dijo, el mal no va a ganar. Eso es súper amplio, o sea, aparte desde las guerras, desde quienes hacen las guerras, quienes participan en las guerras, pero el mal, digamos, es bien desde lo espiritual, pero finalmente también lo terrenal, ¿no? O sea, a mí esa fue una de las potente. frases que más me tocó el corazón, Ya. fíjate, así, sí, a nivel personal más... Mal que también ha estado en la Iglesia Católica, o sea... ¿Quién, perdón? Mal que también ha estado en la Iglesia Católica. Absolutamente. En la O sea, historia antigua y reciente, para qué decir. Totalmente. O sea, yo te diría que eso, para los que somos católicos, nos da un mensaje de esperanza muy grande, porque cuando uno se detiene en lo que está pasando en la actualidad en distintos países, en el fondo uno cree que el mal va a prevalecer, como que le falta esperanza, le falta fe. Entonces encuentro, y además que es una frase que sale en el Evangelio, que no me acuerdo en cuál, pero en el fondo las puertas del infierno no prevalecerán. O sea, es una de las promesas que hace Jesucristo. Entonces, y en el fondo en un momento de la historia en que da la impresión que el mal cundiera muchísimo. Otro mensaje que dio fue en que cómo nos teníamos que sentir queridos por Dios. Mira que en el fondo este tema de la paz y el amor de Dios, que uno podría decir muy espiritual, Sí. En el fondo también habla de volver a lo esencial, porque yo creo que la Iglesia tiene que volver y recordar siempre que lo esencial es Cristo. Entonces, en esos mensajes, habló mucho de los puentes, y yo creo que el tema de los puentes lo toma también de Francisco, y puentes en distintas líneas. Sí. Por otro lado, a ver, ¿qué otra cosa? La sinodalidad. Entonces, ¿De qué se trata la sinodalidad? Mira, como nos explicaron una De lo vez... sinodal, bien. Claro, pero una cosa es el sínodo Sí. y otra cosa es la sinodalidad. Sí. El sínodo es una institución que creó Pablo VI y que supone reuniones de distintos obispos, no de todos, para tratar ciertos temas. O sea, en el fondo sínodo es reunión. Sinodalidad es otra cosa, o sea, no tan distinta, pero en el fondo un gobierno de la Iglesia, entre comillas, súper entre comillas, más horizontal, Okay. más participativo. Menos cupular, digamos. De cúpulas. Sí, de pero jerarquías. resulta que eso, en el mundo del derecho, igual representa algunas preguntas, porque en el fondo hay cosas de lo que es parte constitutiva de la Iglesia que no puede cambiar. Nunca. Son las bases. Claro, y dentro de ellas, toda esta jerarquía la tienen quienes han recibido el sacramento del orden sagrado. No pueden ser mujeres, porque no lo han recibido. La orden sacerdotal en este caso. Claro, Okay. pero las mujeres podemos participar de otra manera. No con, a lo mejor siendo los mismos cargos, pero realizando otras funciones Claro, que son súper importantes. ¿Qué es lo que se relevaba del pontificado de Francisco en este caso? La incorporación de mujeres a puestos, a administraciones, digamos, dentro de lo que es Vaticano, Iglesia Católica, y vamos permeando, digamos. Además que pienso una cosa, bueno, muy religioso lo que estoy diciendo, pero Cristo, cuando resucitó, se apareció primero a las mujeres, no a los hombres. Las que estuvieron al pie de la cruz eran mujeres. Y en ese sentido, claro, a veces se ve como el aporte desde los cargos. Sin embargo, hay muchas formas de aportar. O sea, y yo te lo digo porque a mí me ha tocado participar en distintas instancias y creo que las mujeres hacen un aporte, viene muy de cerca, pero fundamental. María Elena, ¿a qué iglesia universal, iglesia católica universal, en qué situación se va a tener que enfrentar el nuevo Papa León XIV?
como institución, pero más como institución, pensando en jerarquía, en lo que es desde el término de quienes profesan la religión católica, quienes participan de la religión católica, quienes miran lo que son las bases de la religión católica? O sea, yo creo que así mirando hacia adentro, yo creo que hay que reencantar con el mensaje del Evangelio. O sea, este secularismo que ha avanzado en muchas partes, veamos en nuestro país, en las encuestas, el reencantar a los jóvenes, el darse cuenta que esto es un camino de vida que da sentido a la vida. O sea, creo que hay mucho que hacer hacia adentro de la iglesia, de reencantarse con el mensaje y de propagarlo. No es que uno ande hablando de Dios todo el día, pero en el fondo que los jóvenes lo vean como un camino de darle sentido a su vida. Y en esa labor evangelizadora siempre se ha dicho, yo lo he escuchado por lo menos muchas veces, de que hablar de Dios no es hablar directamente de Dios, sino en términos de qué es lo que es el vivir, digamos, aquí, en el hacer, en el buen hacer, en el camino de Jesucristo, distintos elementos. O sea, en hacer el bien, claro, evitar el mal, que es como de la ley natural de todos los seres humanos. Pero fíjate que, volviendo como a tu pregunta de los desafíos, a ver, yo creo que, es muy impresionante cómo han cubierto los medios de comunicación todos, o sea, la muerte del Papa y el cónclave, independiente de que sean creyentes o no creyentes. Entonces, también te dice que es un líder mundial. A mí no me gusta la palabra líder, pero es jefe de Estado Vaticano. Entonces, en ese sentido, los puentes con los estados y la influencia que pueda tener, como la tuvieron, por ejemplo, Juan Pablo II. La mediación de conflicto, volvemos a la guerra. O de conflictos como tuvimos nosotros con el Beagle, con los argentinos. Entonces, en el fondo, también una posición en el mundo de ser puente con estados, pero también ser puente con otras religiones. Más allá de la católica, o sea, en el fondo, porque este tema de la libertad religiosa es muy significativo porque desde lo jurídico se puede llegar a muchas como puntos de encuentro. En lo teológico no, pero en lo jurídico sí. Claro, desde el punto de vista de la creencia, pero por sobre todo en lo que enseña la creencia. Es como aterrizarla. Es que, ¿sabes qué? En lo que, por ejemplo, todos estamos de acuerdo que queremos vivir nuestras creencias, independiente de cuáles sean. Sí, claro. O de que queremos enseñar a nuestros hijos nuestras creencias, o que queremos recibir asistencia espiritual en los hospitales, en las cárceles, en las Fuerzas Armadas, en la educación católica de los colegios, o sea, perdón, no católica, en general. Entonces, en eso estamos todos de acuerdo. Entonces, también trabajar en pro de la libertad religiosa es un aporte al mundo en general. María Elena, agradecerte nuevamente que nos haya acompañado para hablar de los desafíos y también el perfil que vamos conociendo de este nuevo Papa. Gracias nuevamente. Un gusto. Un gusto, que Gracias estés muy a bien. ti. Hasta luego.